tenemos la oportunidad de disfrutar de otro tipo de cuestiones, porque se trata de una idea que hace poco abordábamos también hablando con la gente de Los Rayos, ¿no? La realización, la película sobre el rock el Hurlingham previa a lo que fue el desborde, el nacimiento de Sumo y demás. Y por supuesto que si uno evoca a quizá una de las bandas más significativas de lo que llamamos en términos generales el rock nacional, la figura de Alejandro Sokol ha tenido mucho que ver, pero no se agota únicamente en esa etapa de Sumo, sino que se trasladó posteriormente, tuvo que ver con un trajinar muy intenso de un artista muy singular, cuya figura es recordada a través del libro El Cazador de Isaac Castro, un libro editado con la gente de la editorial Sudestada y que va a tener por fin su presentación este próximo viernes, mañana a las 19 en el territorio cultural La Cortada, ahí en la calle Bolívar 1251 en Hurlingham, muy cerquita de las vías, el paso peatonal Sí, de las vías tenemos de ahí Urquiza. el banner subido en nuestras redes sociales también. Exactamente. Va a estar, por supuesto, su autor, Isaac Castro, va a estar como presentando también el libro un par de amigos, entre ellos el querido Horacio Mañaco, Laro Bialobrewski, y habrá un cierre musical con Pablo Guerra y Hernán Cáliz. El autor se llama Isaac Castro, lo tenemos en línea y vamos a charlar un ratito con él. Hola Isaac, buen día, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, resulta que acaba de llegar alguien del espacio exterior y le tenemos que contar sintéticamente quién fue Alejandro Sokol, el Bocha Sokol. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, Alejandro fue, en cierto modo, el último ídolo del rock, o al menos el último ídolo del rock más ligado a ese rock que nosotros entendemos como artesanal o como clásico, porque vos sabés que es una música que va mucho más allá de lo sonoro y que tiene que ver con una cultura y con ciertas posiciones ideológicas, digámoslo. Y bueno, Alejandro representaba eso, ¿no? Un artista de una casta que ya no abundan y que vivió con el cuerpo esa manera de ser. Ujú. Y que a lo largo de su carrera, bueno, muchos los que lo conocieron, especialmente a través de su participación en la creación, no solo de parte de Sumo en su etapa fundacional, sino también después con Germán Dafunquio a la cabeza, de la experiencia de las pelotas, pero también hay otro camino quizá menos conocido para el público que ha conocido a la banda de Dafunquio por fuera de Hurlingham, ¿no? Una experiencia ¿qué estaciones recordás que merezcan destacarse? Y bueno, eso era uno de los desafíos del libro, ¿no? Ujú. Investigar esas zonas que por ahí la gente menos conoce. Digamos que Alejandro estuvo con las pelotas 20 años, del 88 al 2008, pero fue parte del nacimiento de Sumo y de hecho cuando se rastrea esos orígenes de la banda en Córdoba, siempre se habla de esa comunión entre Luca y Germán, y Ujú. Alejandro por ahí a veces no lo he tenido en cuenta, pero él es vital para ese nacimiento porque forma parte de ese primer embrión de lo que después fue la banda. Eso por un lado, o sea, la constitución de Sumo. Ujú. Y después es muy interesante lo que sucede cuando él deja Sumo porque comienza una búsqueda espiritual que desemboca en la música de nuevo con una gran banda que se llama Sokol, como su apellido, pero puesto Ujú. como sigla. Sí. Una banda que duró apenas un par de años y que dejó alguna que otra grabación que parecía que tenía muchísimo para dar porque era el ensamble de otro grupo previo que había en Urria llamado Los Decolorantes, Ujú. y que no solamente lo devuelve a Alejandro en la música, sino que de alguna forma lo arma de un montón de herramientas que después él va a explotar con las pelotas y finalmente con el vuelto su último grupo. Ujú. ¿Qué lo hizo singular a Alejandro? Bueno, una capacidad de transmitir única, una autenticidad a prueba de balas y una transparencia que permitía que se vincule con la gente de una manera que por lo que yo pude investigar y lo que yo pude evidenciar, porque fui su seguidor, Ujú. era única, ¿no? Muchos artistas se jactan de su cercanía con el público,
Pero bueno, Alejandro tenía algo muy especial. En el libro se habla mucho de eso, es muy Sí. reiterativa esa idea, Ujú. porque verdaderamente era así, ¿no? Tenía una forma de cantar que hacía que vos sintieras que te estaba cantando a vos. Entonces todo se potenciaba, las emociones, Sí. las alegrías y las tristezas, y yo creo Ujú. que por eso la gente lo recuerda tanto. Y también lo planteás en el libro con cada uno de los artistas con los que cotejás, justamente el recuerdo de Alejandro, todos señalan eso, ¿no? La capacidad de transmitir, la emoción que provocaba, aún sin tener una técnica depurada como cantante, cuando se paraba arriba del escenario. Era mucho más que eso, justamente el Bocha. Y ahí el libro tiene cierta melancolía también, ¿no? Porque cuando uno ve los episodios que vos relatás respecto a cierto devenir de un Alejandro, de un Bocha que se iba desintegrando a sí mismo, te agarra esa pena de pensar lo que pudo haber dado todavía este tipo. ¿Te pasó durante el laburo, durante la creación de tu trabajo, justamente encontrarte con esa experiencia de cierto aire de tristeza? Sí, claro, claro, porque yo sabía que escribir sobre Alejandro era también enfrentar esa faceta, Ujú. digamos, de oscuridad de su vida que todos conocemos, y claramente repasar toda esa etapa y aparte tratar de buscar de forma un poco quimérica, ¿no? Sí. De buscar alguna explicación. Era un proceso que me causaba tristeza, y aparte de enterarme de cosas, o ir descubriendo algunos detalles, no fue una de las tareas más gratas, Claro. pero también yo sabía que hasta determinado límite, lo mejor que yo podía hacer era aproximarme a su verdad, ¿no? Ujú. Y en Sí. esa búsqueda, como decís vos, se termina con una sensación digamos, de agridulce, Sí. ¿no? Pero a la vez también me parece que es importante marcar eso, y tomar una posición respecto de eso para romper un poco con esa cultura, viste, Ujú. Sí. de la celebración del exceso, Claro, claro. o, Ujú. o de confundir los motivos de la idolatría, Tal viste. cual, tal cual. Yo admiraba a Sokol. Fíjate que nosotros hablamos de música, de transmisión, Ujú. de sentimientos. No estamos hablando de cuánta trasnoche uno era capaz de No, tener, claro, o claro. cuánto Ujú. o cuántos excesos, ¿no? Sí, sí, sí. Que no los condeno tampoco, simplemente digo que no es lo que a mí me interesa y no es lo que hizo grande a Ujú. Alejandro. Y Sí. entonces también el libro me permitió dar un lugar para reflexionar respecto a eso, porque vos sabés que sobre todo nuestro rock tenemos una larga lista de artistas que por ahí quedan eclipsadas por sus comportamientos individuales y no por sus comportamientos Ujú. artísticos. Isaac, lo contás en el libro, pero contanos por qué El Cazador. Bien, bueno, porque cuando el libro empezó a tomar forma y yo quise poner títulos a los Ujú. distintos momentos de la vida de Alejandro, empecé a buscar frases de canciones, y me di cuenta que las frases más representativas estaban en esa canción, que de por sí ya es de las Ujú. más íntimas y más queridas por la gente. Y entonces cuando ya tenía el libro resuelto me di cuenta de que además el concepto de cazador y la idea global de esa letra tenía mucho que ver con lo que fue la vida de Alejandro, así que no hubo duda de que ese era el título. Bien. Contanos de la presentación, Isaac, mañana ahí en el territorio cultural La Cortada. Bueno, la presentación, como dijiste vos, por suerte va a poder darse porque tuvo algunas postergaciones debido a las restricciones de la pandemia. Ujú. Pero bueno, mañana vamos a estar desde las 7, con el Pollo Maníaco, va a estar Laro también ahí Sí. conversando acerca del libro, y vamos a charlar también entre nosotros, contando algunas anécdotas que por ahí quedaron afuera, Ujú. contando la cocina del libro. Sí. Va a estar Ignacio Portela, que es el director de su estado, también contando cómo fue la génesis de este proyecto. Eh, va a haber, bueno, obviamente la gente que vaya puede comprar el libro ahí, también va a estar Bien. el catálogo de Subestada por si le Ujú. interesa otro material. Y después, como cierre, van a estar tocando Pablo Guerra y Hernán Cáliz, bueno, un repertorio de temas ligados a Alejandro.
todo eso con un muy lindo brindis y con la gente de la bodega acá de Hurlingham y de Fuego, que van a acompañarnos con una degustación de sus productos. Muy bien. Así que es bastante completo. Bien. Sí pedimos que los que estén interesados vayan lo más temprano posible. Perfecto. Sobre todo para que puedan sentarse. Esperemos que llenar las mesas de la cortada, que no son tantas por las restricciones, pero confiamos en que nos vamos a acomodar. Así que para recordar a Alejandro, los invitamos a todos mañana. Bien, ojalá que todo salga como lo esperás. Tu libro, tu trabajo lo merece, Isaac. Te agradecemos tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, ya nos cruzaremos y ya brindaremos como corresponde. Bueno, gracias por el llamado, a vos, a todo el equipo, y bueno, nos estamos viendo. Dale, fuerte abrazo, Isaac, muchas gracias. Hablábamos con Isaac Castro, autor de El Cazador, el libro sobre el querido extrañado bocha Alejandro Sokol, un tipo que tuvo todo para ser una estrella y que decidió ir por otro camino, un camino fuerte, duro, sobre el que recién hacía referencia. El autor del libro justamente no es uno de los costados que uno celebre, simplemente se trata de una vida en toda su totalidad abordada a través de este libro. Y lo que cuenta Isaac también me tocó a mí como personaje secundario, como personaje, si se quiere, un actor de reparto en el asunto. El amigo Horacio Mañaco, el Pollo Mañaco, que va a estar en la presentación del libro y que es un tipo de los que más sabe del rock de Hurlingham y que no sé por qué razón no ha escrito un libro sobre el rock en Hurlingham. Horacio es una caja de datos, de música y demás. Tenía un programa en la vieja radio FM Triac, en Hurlingham, frente a la placita, en una casita de 2 plantas. Una vez invitó a la banda Sokol, que era una banda paralela antes del inicio de las pelotas que tenía Alejandro, y uno iba siempre al programa de Horacio. Y en un momento estaban cantando a capela un clásico de Bob Marley, Get Up, Stand Up, y era Sokol y la banda, ¿no? La banda era Los de Colorante, que fue una banda ochentosa de Hurlingham, a la que después finalmente Alejandro sumó parte de sus integrantes. La verdad es que te dejaban helado el nivel de interpretación que tenían ahí en el estudio, en vivo, a capela. Y lo conocí ahí Alejandro, obviamente, lo saludé, y era de esos tipos que se cruzaban de vereda para saludarte, ¿no? Era un capo total. Andaba en esas bicicletas viejas, ¿viste? De caño finito, de las que ya no se usan, que ya no existen, de esas que tenés que dar 50.000 pedaleadas. Era un tipo que, por ejemplo, yo trabajaba en una estación de servicio por aquellas épocas y era el tipo que pasaba por ahí, venía, se bajaba la bici, venía y te saludaba. Era muy loco. Porque dentro de lo que es el rock sería lo opuesto al Indio Solari, básicamente. Sí, claro. Y no vendía eso. No vendía eso y lo vivía a eso. Al extremo lo vivía, ¿no? A tal punto porque lo cuenta Alejandro, lo cuenta Isaac en el libro y te da mucha pena, te da mucha tristeza y angustia. Los demonios contra los que Alejandro evidentemente siempre peleó y contra los que terminó perdiendo la partida, ¿no? Porque se fue muy joven, con problemas de salud muy, muy grandes y con problemas de adicciones severísimos, pero que no vendía el ser un pibe de barrio, porque era un tipo de barrio.